dar a él lo que a él le pertenece. Hay unos que, yo conocí a un médico inversionista bien grande y platicando con él hace ya varios años, y dice, si yo doy los diezmos, dice, de todo lo que gano, pastor se vuelve loco. Cuando vea toda esa cantidad, ganaba mucho en hospitales y ganamos, no sé, ahora muchísimo dinero. Dice, entonces lo que yo hago es, pues los administro, los reparto aquí, los reparto allá, para que no se den cuenta. Los que ganan mucho porque ganan mucho, y los que ganan poco porque ganan poco. No, ¿yo con qué me quedo? Gano 700 pesos a la semana, ¿cómo voy a dar 70? Me voy a quedar con 630, no me alcance para nada. Pruébame, dice el Señor, pruébame. Cálale, usando lenguaje popular. Y dice, tráelo al alfolí, a la tesorería. No lo distribuyas, ya no es tuyo, no te pertenece, no es de ti, no tienes derechos sobre ellos. No tienes autoridad de Dios para usar el diezmo como a ti te plazca. Tráelo al alfolí, así dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Dónde debo de diezmar? A tu iglesia, de donde tú te alimentas. ¿Quieres ayudar a un misionero? Ayudar al misionero, pero no le tome los diezmos le pertenecen a Dios. Amén. Traed todos los diezmos al alfolí. Así que, ¿quién es el que diezma? El que cree, uno que conoce, uno que comienza su caminar con Dios, y uno que ve la necesidad de la obra de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque saben que Dios es primero. Número 2, porque creen en la palabra de Dios. El que diezma lo hace porque cree en la palabra de Dios. En Marcos capítulo 4 y versículo 20. Marcos capítulo 4 y versículo número 20. Dice la palabra misma de Dios así. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en Marcos 13:31, los que oyen la palabra de Dios, dice, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen son los que dan fruto. Y Marcos 13:31 dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No, es del Antiguo Testamento, mis palabras no pasarán. Las promesas de Dios no pasan. Las promesas de Dios no se quedan obsoletas. Las palabras de Dios no tienen vencimiento como los medicamentos y algunos productos. Las palabras de Dios no tienen caducidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién es el que diezma? Uno que cree, uno que conoce a Dios, uno que comienza su caminar con Dios, uno que ve la necesidad. ¿Por qué lo hace? Porque cree que Dios es primero. Número 2, porque creen en la palabra de Dios, porque quieren invertir en lo eterno. Número 3, porque quieren invertir en lo eterno. En 2 Corintios capítulo 9 y versículo número 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así de sencillo. ¿Quieres invertir en lo eterno? Jesucristo dijo, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hagan tesoros en los cielos. Queremos invertir en lo eterno, entonces hacemos lo que Dios dice en su palabra. Cada bendición, Dios promete, cada cosa que usted haga por la obra del Señor en obediencia es una inversión que hace para lo eterno. Y por último, porque tienen convicciones personales. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Filipenses 4:13. Dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una persona que tiene convicciones personales. Mire, hermano, ya estoy terminando. Un cristiano crece, se desarrolla en base a convicciones personales. Las convicciones son aquellas columnas vertebrales que se van componiendo de vértebra tras vértebra que sostienen el cuerpo, la estructura de una persona.
de un edificio, en este caso de una persona, convicciones personales, columna vertebral. Nosotros los creyentes vamos adquiriendo convicciones, es decir, cosas de las cuales Dios nos va convenciendo. Una convicción, por ejemplo, no nos postramos delante de los ídolos. Otra convicción, no me voy a confesar con un hombre. Otra convicción, creo que la Biblia es la palabra inerrable de Dios. Otra convicción, yo creo que Cristo vendrá por mí. Otra convicción, yo creo que la salvación es por gracia y por fe. Otra convicción, yo creo que soy hijo de Dios. Convicciones, convicciones, convicciones. Una de esas convicciones es que Dios es grande y es primero. Y por lo tanto, yo decido en mi convicción que no fallaré de darle los diezmos al Señor. ¿Quién es el que diezma y por qué lo hace? Porque tiene convicciones personales. Yo sé en quién he creído. Dice la Biblia, yo sé, la versión antigua me gusta más, dice, yo sé bien en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Convicciones. Las convicciones pasan por encima de los tiempos, las convicciones vencen las crisis y las circunstancias. A veces tenemos tiempos prósperos, a veces tenemos tiempos sin prosperidad. A veces traemos dinero en la cartera, a veces no traemos dinero en la cartera. A veces tenemos tiempos de logros de salud, a veces tenemos tiempos de enfermedad. La Biblia dice, en el día del bien, goza del bien, en el día del mal, considera. Todos tenemos altibajos en nuestra vida, pero las convicciones van por encima de todo eso. Gané mucho, el 10%. Gané poco, el 10%. Tuve un ingreso, 10%. No tuve un ingreso, no tengo por qué dar. Si no tengo ingresos, ¿cómo voy a dar? Pero si tengo un ingreso, por mínimo que sea, lo voy a dar. Convicciones. Ya no dependes de papá, ya tienes tu propio ingreso, da tus diezmos. Enséñale a tus hijos a dar los diezmos y le estás enseñando la clave de la prosperidad económica. Dios nunca. Enséñale mezquindad y mezquino va a vivir toda su vida. El que siembra escasamente, escasamente segará. Paga tus diezmos. Y el Señor promete en su palabra nunca faltarnos nada.